Amados hermanos en la bendita fe de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús, paz a vosotros. De antemano le doy gracias primeramente a nuestro Dios y posteriormente a nuestros hermanos que tuvieron la amabilidad de poder invitarme a este lugar para poder predicar de las cosas de nuestro Dios. En lo personal estoy muy feliz, muy contento de poder contribuir al trabajo que mis hermanos hacen y que nuestro Padre Celestial sea el que dé el crecimiento a la labor de cada uno de mis hermanos, los cuales pues esmeran para que la palabra de nuestro Dios pueda llegar a cada uno de nosotros. Y el tema, mis hermanos, que me gustaría platicar con ustedes, le puse por título: tenemos un regalo de Dios, pero hay que usarlo con responsabilidad. Sí, este es el tema que pues en este momento me gustaría platicar con todos ustedes. Repito, tenemos un regalo de Dios y hay que usarlo con responsabilidad. ¿Qué es ese regalo que Dios nos ha dado? Uno de tantos, ¿verdad? Uno de tantos que Dios nos ha dado. Y me gustaría iniciar, hermanos, esta conversación con todos ustedes. En el libro del Génesis, en el capítulo 1, vamos para allá. Génesis capítulo 1, hermanos. Y me gustaría leer el verso 27. ¿Sí? El libro del Génesis, en el capítulo 1, dice el verso 27. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Aquí, hermanos, nos damos cuenta que nuestro Creador nos hace, ¿verdad?, en este texto específico, a imagen de Él. ¿Qué es lo que lleva el tener esa imagen de Dios? Pues el libro del Eclesiastés no lo comenta. En Eclesiastés capítulo 7, verso 29, creo que es un texto que todos nosotros lo conocemos, pero vamos a darle lectura, ¿verdad?, a esta porción bíblica en el libro del Eclesiastés, en el capítulo 7, dice el verso 29. He aquí, solamente he hallado esto, que Dios hizo al hombre recto, mas ellos buscaron muchas cuentas. Aquí ya tenemos, hermanos, que el libro del Génesis nos dice que pues nuestro Creador nos hace a imagen de Él. Y Salomón nos comenta que Dios hizo al hombre recto, pero que ese hombre, esa creación máxima de nuestro Dios, se buscó sus propias cuentas. Dios, hermanos, como lo dice el título, nos dio un regalo. ¿Qué es ese regalo que Dios nos dio como seres humanos? Este regalo no solamente lo dio a quienes conocen a su Hijo Jesucristo y le conocen a Él, sino se lo dio a todo el género humano, ¿sí? Y este regalo que Dios nos dio es el libre albedrío. Este libre albedrío, hermanos, es algo, yo lo veo como un regalo que Él nos dio porque nosotros podemos decidir nuestras acciones. Entonces, si Dios nos hizo a imagen de Él y Dios hizo al hombre recto, entonces entendemos que lo hizo tener muchas cuentas delante de Él o faltar delante de nuestro Dios fue que ese regalo, que es el libre albedrío, el hombre no lo usó con responsabilidad. Por eso, en este día, hermanos, mi intención es que todos nosotros lleguemos a comprender que sí es cierto, si nosotros tenemos la libertad de escoger a lo largo de nuestra vida, también tenemos que estar conscientes de que tenemos una responsabilidad para poder tomar decisiones acerca de nuestra vida o acerca de lo que nos rodea. Dice el apóstol Pablo en la carta a los Colosenses en el capítulo 3, y entendamos, hermanos, como albedrío, la facultad de obrar por reflexión y elección, ¿sí? O sea, nosotros podemos decidir
mediante una reflexión que podamos hacer, un análisis, o simple y sencillamente una elección que no lleve mucho que pensar. Pero dice Colosenses en el capítulo 3, mis hermanos, dice el apóstol Pablo en esta porción bíblica, dice el verso 10, dice, y revestidos del nuevo, el cual por el conocimiento es renovado conforme a la imagen del que lo creó. Tengamos en cuenta, hermanos, que cuando el hombre peca porque la serpiente engaña a la mujer y la mujer le da ese fruto del árbol al hombre y pecan, vean, hermanos, que en este momento ellos tienen ese derecho de decidir entre si comían el fruto o no lo comían. O sea, independientemente de que la serpiente les haya inducido a que pudieran comer del fruto, la última decisión de poder hacerlo recaía totalmente en el ser humano. Solamente que quizás Eva sintió cierta presión por parte de la serpiente que pues tocó otras partes de Eva, lo cual cuando dice que vio ese fruto y dice que era codicioso a la vista. Entonces, aquí ya entraban otros factores en los cuales el ser humano empezaba a poner en práctica ese regalo que Dios le había dado de poder decidir. Pero cuando él come del fruto prohibido, en ese momento, hermanos, existe una división entre Dios y el ser humano, porque ya había hecho el hombre una desobediencia. A partir de este momento, hermanos, el ser humano empieza a decidir por sí mismo y en ese momento es cuando viene la decadencia y viene la falta del ser humano, porque esa primera decisión lo hizo alejarse de Dios. Una vez que suceden este tipo de cosas, el apóstol Pablo nos enseña a que si bien estamos con esa naturaleza que no conocemos a Dios ni a la doctrina que nuestro Maestro Cristo Jesús trajo, pero una vez que nosotros la conocemos, hermanos, tenemos que basar esa decisión en las cosas que Él nos está poniendo ante nosotros. Por eso dice el verso 10, y revestidos del nuevo, el cual por el conocimiento es renovado. Ese hombre que estaba pues muerto en esos delitos y pecados, como lo dicen las escrituras, una vez que conoce a Cristo Jesús, hermanos, viene entonces a ser revestido de un conocimiento el cual le va a ayudar a poder tomar mejores decisiones y por ende, al poder tomar mejores decisiones, va a poder elegir mejor. Y ese regalo que Dios dio a cada uno de nosotros empieza a ser usado con mucha responsabilidad de parte de cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque dice Eclesiastés también. Vamos para allá. El libro de el Eclesiastés en el capítulo 11, vean que nuestro Dios por medio de Salomón nos da este consejo que para mí, como todos los consejos que están en las Sagradas Escrituras, valen oro. Y este texto nos dice lo siguiente, miren, Eclesiastés capítulo 11, verso 9, dice así, alégrate mancebo en tu mocedad y tome placer tu corazón en los días de tu juventud y anda en los caminos de tu corazón. Aquí hay algo muy importante, porque en cada uno de los seres humanos existe un camino muy personal en el corazón de ellos, ¿verdad? Para nosotros que conocemos los mandamientos de nuestro Dios, sabemos que Cristo es el camino que nos lleva al Padre. Entonces, si ese camino está en nuestro corazón, como dice aquí, y anda en los caminos de tu corazón, si ese evangelio está en nuestro corazón, pues entonces vamos a decidir en base a ese camino que nos está ayudando a tomar mejores decisiones. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que hacer mucho énfasis y por qué tenemos que tener mucho cuidado en este tipo de cosas? Porque dice, y en la vista de tus ojos, más sabe. Tomes la decisión que tú tomes,
Sea el camino que tú tomes, está consciente de algo, que sobre todas estas cosas te traerá Dios a juicio. Entonces, aquí entendemos, mis hermanos, que precisamente ese regalo que nuestro Dios nos dio de poder decidir cuál es la manera en la que nos vamos a conducir, tiene una responsabilidad o un compromiso, o por lo menos nosotros tendríamos que reflexionar, porque hagamos lo que hagamos, dice, sabe que sobre toda cosa te traerá Dios a juicio. Y ahí es donde nosotros empezamos a usar ese poder de decisión con responsabilidad. Si somos irresponsables al hacer uso de esta libertad de decisión, entonces es cuando el hombre se empieza a buscar sus propias cuentas. Así que, hermanos, nosotros tenemos que estar muy, pero muy conscientes de esta decisión. Dicen por ahí que conforme uno va avanzando, se hace más difícil decir sí o decir no. Cuando somos jóvenes, a lo mejor inexpertos, podemos dar un sí o un no, pero conforme va avanzando nuestra vida y vamos adquiriendo experiencia tanto de la vida misma como de la palabra de nuestro Dios, cada respuesta y cada decisión empieza a ser un poco más difícil, más compleja de poder tomar una opción o la otra. Y eso como seres individuales. Pero ya cuando tenemos también una responsabilidad dentro de nuestro Dios, hablemos de pertenecer al ministerio o pertenecer a la dirección de una sociedad o algún departamento dentro de la iglesia, nos damos cuenta que las decisiones poco a poco se empiezan a hacer un poco más complejas. ¿Por qué complejas? Porque ya llevan un grado de responsabilidad más allá que el que pudiéramos tener o poder tomar a la ligera. Cada cosa que nosotros hagamos, hermanos, va a tener una consecuencia. Y la ciencia dice, toda acción tiene una reacción, ¿sí? Las cosas siempre pasan por una razón de ser. Todo tiene una causa, pero está en nosotros, en base a lo que estamos estudiando, está en nosotros elegir de la mejor manera. ¿Cuántas veces, hermanos, nosotros en nuestro camino por esta vida no tomamos buenas decisiones y a la postre, pues simple y sencillamente tenemos que sufrir las consecuencias? Estas pueden ser desde muy leves hasta muy trágicas, ¿sí? Y bueno, muy común es el que alguien va a entrar a la facultad, ¿verdad? Y le pregunta a uno al joven, oye, ¿y qué piensas estudiar? Y pues no sé, pues yo quiero estudiar deportes, pero mi papá quiere que estudie para abogado. Y pues no sé qué decidir. Y resulta que cuando ese joven no toma la mejor decisión, resulta que a la mitad de la carrera, o quizás antes de la carrera, de llegar a la mitad, ya deserta. ¿Por qué? Porque no es lo que esperaba. Y cuando alguien también está muy emocionado, muy entusiasmado de querer tomar tal o cual carrera, resulta que en cuanto empiezan a avanzar los semestres o empieza a avanzar el tiempo, se da cuenta de que no es lo que él pensaba. ¿Por qué? Porque no se detuvo en un principio a tomar buenas decisiones. Y así como esto, pues está toda nuestra vida, el poder decidir, pero aquí ya nos estamos dando cuenta que debe de ser en base al camino que hay en cada uno de nosotros, en el corazón de cada uno de nosotros. Pregunta para ustedes, hermanos, ¿qué camino existe en su corazón? ¿Se han puesto a reflexionar cuál es el objetivo que ustedes están persiguiendo? Muchos, pues tener una vida cómoda, una economía solvente, y en base a eso es que toman sus decisiones. Otros, pues a lo mejor quieren tener, hablo a lo mejor de los jóvenes, una novia muy bonita y pues están preocupando en hacer ejercicio y ponerse bien fortachones. Es su objetivo, es su finalidad. Nosotros, hermanos, como pueblo de Dios, ¿cuál es nuestra finalidad? Porque en base a eso es que vamos a empezar a usar ese regalo que Dios nos dio, pero ya encaminado hacia nuestros objetivos
los cuales cada uno de nosotros tenemos. Dice Efesios, carta del apóstol Pablo a los Efesios en el capítulo 4, miren lo que nos dice el apóstol Pablo aquí en la carta a los Efesios, en el capítulo 4, dice, mis hermanos, el verso 24. Dice así la palabra de nuestro Dios. Dice desde el verso 23. Dice, y a renovaros en el espíritu de vuestra mente, dejando pues esas malas decisiones y empezar a tomar decisiones buenas. Verso 24. Y vestir el nuevo hombre que es criado conforme a Dios. Y vean que nos da tres partes esenciales. Dice, en justicia, en santidad y en verdad. Tres aspectos, hermanos, que nosotros tenemos que tomar en cuenta a la hora de tomar una decisión. ¿Cuántas veces hemos oído? Si vas a hablar, primero fíjate si lo que vamos a decir edifica. Porque tú tienes la opción de poder hablar, pero mediante lo que vayas a decir, puede ser que lo que voy a decir no sea edificante, sino que todo lo contrario, sea para destruir algo que se está en algún momento, se está tomando en cuenta. Perdón, ya se activó aquí alguna situación. Entonces, debemos de tener muy en cuenta esto, pero nosotros tenemos que basar entonces nuestro principio de poder decidir en la santidad, en la justicia y en la verdad. ¿Por qué? Porque esto va a denotar la imagen de nuestro Dios. ¿Sí? Dios hizo al hombre recto, hizo al hombre justo, hizo al hombre dentro de un nivel donde él tenía santidad y perseguía la verdad, obviamente, porque era dirigido de Dios. Ahora, ese ser humano, hermanos, pues esa inteligencia, ¿verdad? La podemos ver que está en su mente. La santidad en el corazón y la justicia en sus acciones. Por eso el libro del Deuteronomio, en el capítulo 6, nos enseña que esa ley de Dios la tenemos que tener en nuestras manos y en nuestros ojos, entre nuestros ojos, en nuestra frente, porque esa ley es la que nos va a ayudar a decidir cuál es lo mejor para cada uno de nosotros en nuestra vida muy personal. Ok, tengo mucha hambre, pero ¿qué crees? Solamente hay carnes que la ley de nuestro Dios no me permiten comer. ¿Lo como o no lo como? ¿Tengo otras opciones? No tengo otras opciones. Ay, que pedí mi sándwich, pero resulta que no me entendieron y le pusieron tocino. Solamente le quito ese tocino y me como lo demás, porque pues igual ya gasté mi dinero, ¿me lo como o no me lo como? Es una decisión, hermanos, que cada uno de nosotros tenemos en base a lo que tengamos propuesto como objetivo, es que vamos a acceder a hacerlo o no vamos a acceder a hacerlo. Entonces nosotros, mis hermanos, si realmente queremos alcanzar ese premio que Dios ha dado o que Dios ha de dar a la humanidad, tenemos que tener en cuenta estas cosas, porque también debemos de notar que nosotros como seres humanos somos la máxima creación de nuestro Dios, y no que lo diga yo por vanagloria o por algo que a lo mejor algo carnal que yo quisiera entresacar, no, hermano. Debemos de tener en cuenta que todo lo que Dios creó fue por boca de nuestro Dios. En otras palabras, sea la luz y fue la luz. Hágase la mar y se hizo la mar. Hágase la seca y las aguas se juntaron. Creó al sol, la luna, pero todos ellos, hermanos, fueron hechos por la palabra de nuestro Dios. Sin embargo, el ser humano fue hecho con sus manos. Fue la obra de nuestro Dios. Y he ahí, hermanos, que nos hace ya este principio tener más cuidado, porque nosotros tenemos que esmerarnos porque somos la máxima creación de nuestro Dios. Y si somos la máxima creación de nuestro Dios, pues entonces nuestras decisiones van a ir basadas en cuidar primeramente este tabernáculo que Dios nos ha dado y posteriormente alcanzar ese premio.
Entonces, nosotros tenemos que usar este regalo de nuestro Dios, que es el libre albedrío, con mucha responsabilidad. Dice Deuteronomio en el capítulo 30 algo muy interesante, hermanos, que a mí me gustaría que nosotros pudiéramos considerar y reflexionar un momento. Dice el Deuteronomio, el libro del Deuteronomio en el capítulo 30, dice del verso 15 en adelante. Miren lo que dice la palabra de Dios aquí. Y nótese esto, hermanos, que nuestro Dios nunca nos va a imponer algo. Nuestro Dios nos sugiere y nos muestra nuestras opciones, pero directamente Dios no nos obliga a que decidamos por alguna. Él nos aconseja, pero a final de cuentas, hermanos, el que decide en última instancia somos nosotros. Y miren, dice el verso 15, mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal, porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos y sus estatutos y sus derechos para que vivas y seas multiplicado. Aquí está la opción. Si tú quieres vivir y que seas fructífero, entonces toma el camino de la vida, toma el camino de obedecer los mandamientos de Dios. Si tú quieres eso, entonces Dios te dice lo que tienes que hacer. Dice, y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para poseerla. Mas si tu corazón se apartare y no oyere, y fueres incitado y te inclinares a dioses ajenos y los sirviereis, protesto os hoy, que de cierto pereceréis, no tendréis largos días sobre la tierra, para ir a la cual pasas el Jordán para poseerla. A los cielos y a la tierra llamo por testigos contra vosotros, que os he puesto delante de la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Y Dios nos dice, escoge pues la vida para que vivas tú y tu simiente, que ames a Jehová tu Dios, que oigas su voz y te allegues a él, porque él es tu vida y tu longitud de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. Y nótese, mis hermanos, que aún nuestro Dios, el ser que nos formó y nos hizo, él nos aconseja. ¿Quieres vida? Ah, mira, aquí está la respuesta. ¿Quieres que todo te sea prosperidad? Aquí está la respuesta. Decide. Y Dios nos dice, escoge para ti la vida. Fíjense que Él nos está inclusive ayudando a escoger. Pero ¿cuántas de las veces, hermanos, el ser humano es tan necio que prefiere decidir por sí mismo? Y la humanidad, por esa razón, es que está en un grado tanto de depravación como de peligro, porque no van a poder ver las maravillas que nuestro Dios hará cuando nuestro Maestro Cristo Jesús venga por segunda ocasión. Entonces aquí, hermanos, viene esa reflexión. ¿Qué es lo que yo busco? ¿Cuál es mi objetivo? ¿Quiero llegar al reino de Dios? Y aquí el Deuteronomio, algo que también el sectarismo rechaza. La ley de Dios nos dice, escoge para ti la vida. Nos está ayudando a usar nuestra libertad de decidir con responsabilidad. Y ahí es, hermanos, donde nosotros tenemos que tener mucho énfasis para poder decidir de la mejor manera. Vean que no todo es fácil si es que no guardamos los mandamientos de Dios. Pero cuando guardamos los mandamientos de Dios, las cosas se nos hacen más sencillas. Porque si decidimos seguir a nuestro Dios, Él va a poner en nosotros esa promesa de Cristo Jesús, que fue el Espíritu Santo, o que es el Espíritu Santo. Y como lo dicen los evangelios,
Él os enseñará y nos recordará todas las cosas. Y en todo momento, mis hermanos, ese Espíritu, ese Paráclito divino, nos está diciendo por medio de la palabra de Dios cómo debemos de decidir. En algún momento se me preguntaba, hermano, ¿qué opina? Mire, me inscribí a estas universidades, ¿cuál escojo? Y pues era una pregunta pues compleja para el hermanito. Mi respuesta fue, ¿cuál de las dos escuelas está más cerca de la iglesia? Y me dice, pues esta opción, la iglesia está muy lejos, a 5 horas, y esta opción me queda cerca, pero esta es mi segunda opción, yo quiero ir a esta. Y vean que la persona está entre decidir. Y es ahí que, pues, le dije, toma la que te dé la opción para poder guardar los mandamientos de Dios, porque de nada te va a servir ser exitoso en tu carrera si la bendición de Dios no va a poder estar aquí. Hermano, pero aún soy joven y quiero estudiar. Y una vez que termine mi carrera, entonces ya me dedico a Dios. Eso, decirlo es muy fácil, pero hacerlo, creo que cada uno de nosotros es consciente que conforme uno se aleja de Dios, también Dios empieza a alejar de uno. Y cuando menos lo pensamos, ya estamos de acuerdo a la carrera que hayan escogido, que hayamos escogido, ya entonces empezamos a decir que quizás Dios no existe, que todo es por casualidad. Y vienen las consecuencias de una mala decisión que en nosotros estuvo, solamente que lamentablemente el ser humano se deja influenciar por por muchos factores, los cuales no son nuestro Dios. Y por ejemplo, Dios nos aconseja que dentro de esas leyes nosotros tomemos acciones activas. Quiere decir que todas nuestras acciones que nosotros podamos hacer, como lo leíamos en Eclesiastés capítulo 11, verso 9, cuando dice, pues anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos, pero sabe Dios que sobre todas estas cosas Dios te va a traer a cuentas. Entonces, nuestra toma de decisiones, hermanos, tiene que ser en decisiones activas. Lo que yo tengo que decidir me tiene que traer bendición, o cuando sea juzgado, pues tengo que salir inocente porque yo no cumplí, yo no incumplí con los mandamientos, al contrario, me esforcé por guardar los mandamientos. En el ejemplo que les decía, hermano, pero es que, mire, solamente son 4 años de carrera y después me regreso a lo que estaba haciendo. Esta pandemia nos enseñó, hermanos, que no importa si somos adultos o niños, si somos hombres o mujeres, ricos o pobres, esta pandemia nos enseña que somos vulnerables y que hoy estamos y mañana es incierto. Así que entonces nosotros, como no sabemos qué va a suceder el día de mañana, cuántos hermanos estaban llenos de alegría, de objetivos, de ánimo, de todas esas cosas, y esta pandemia vino a arrebatarles la vida. Hoy ya no están con nosotros. ¿Qué fue de todo eso? Pero si nosotros estamos decidiendo conforme a los mandamientos de nuestro Dios, bueno, pues entonces no queda más que para mí el vivir es Cristo, y si muero es ganancia. Pero ¿cómo puedo tener esta confianza en base a las decisiones que yo he hecho a lo largo de mi vida? En base al uso de ese regalo que yo estoy haciendo responsablemente, que estoy usando responsablemente. Otra de las cosas, hermanos, por las cuales nosotros tenemos que tener mucho cuidado es que no seamos llevados de un lugar a otro por la sociedad, porque la sociedad muchas de las veces, o en la mayoría de las veces, o todas las veces,
no toma buenas decisiones. Y esto lo vemos en Santiago, dice el apóstol Santiago, en el capítulo 4, vamos para allá, Santiago 4, nos dice esto. Si tú quieres tomar tus decisiones para quedar bien con el mundo, estás en problemas. Si tú estás tomando decisiones, si tú estás siendo afectado o tus decisiones están siendo afectadas para quedar bien con la sociedad, estamos en problemas. Y miren, dice Santiago capítulo 4, verso 4. Dice, adúlteros y adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad con Dios? Cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿Cuántas de las veces, hermanos, nosotros sucumbimos ante la presión de la sociedad? La sociedad dicta que puede ser, no sé, algo negativo el hecho de que tanto el hombre como la mujer no tenga relaciones maritales antes del matrimonio y los ve como algo que, ay, ya estás pasado de moda, ¿cómo es posible? Estamos pleno siglo XXI y mira, tú todavía tienes esto. ¿Cuántos de los jovencitos sucumben ante esa presión? Desafortunadamente por las burlas que pudieran ellos tener, y el mundo no frena esto, sino todo lo contrario. El mundo nos dice, si vas a tener sexo, haz sexo seguro. Uh-huh. Y si esa seguridad que supuestamente quiere infundir la sociedad por medio del uso de preservativos, estos fallan, es la misma sociedad la que va a señalar a esos jóvenes por la acción que ellos mismos propiciaron. Los pobres muchachos sucumbieron ante la presión social y tomaron una decisión negativa. Y en base a esto, hermanos, también están las decisiones que como adultos y como gente casada que somos, también. Y por eso, ¿cuántas rupturas hay en la sociedad de matrimonios que se han suscitado por infidelidades? ¿Por qué? Porque quizás se sucumba ante la presión de la sociedad. ¿Cuántas veces esas redes sociales nos incitan a hacer cosas que no están muy bien delante de nuestro Dios? ¿Por qué? Por el simple gusto de ganarme un like, por ganarme la aceptación de mis amigos, ya estoy haciendo cosas, pues no quiero decir graciosas, porque a lo mejor algo gracioso, algo chusco, pues para eso se llaman redes sociales. Pero llega el momento en que se llegan a tener ciertas actividades donde pueden denigrar tanto al hombre como a la mujer. ¿Y esto por qué? Porque el ser humano tomó decisiones queriendo agradar al mundo y no a nuestro Dios, por una presión que la misma sociedad nos está empujando a hacer. Y aquí, hermanos, llamémosle como le llamemos. Salimos del trabajo y nuestros compañeros nos dicen, ¿dónde vas? No, pues voy a mi casa. Y más si es viernes. Acá en los Estados Unidos hay una frase que dice es viernes y el cuerpo lo sabe. ¿Por qué? Porque el sectarismo religioso, va más bien las gentes, pues lo que dicen es viernes, acabo de cobrar, pues ahora sí, vamos a darle rienda suelta a nuestros placeres, a nuestros gustos, y el día que regreses a tu casa no tienes ni para darle de comer a tus hijos porque la decisión que tú tomaste fue malgastar lo que pudiste haber logrado con la labor de tus manos. Y nuevamente, el ser humano sucumbe ante la presión de la sociedad. Entonces, hermanos, aquí sí tenemos que tener muy, muy en claro que si nosotros queremos una amistad con Dios, tenemos que alejarnos de todas esas cosas que son pertenecientes al mundo. Y el apóstol Pablo nos dice en la carta a los Gálatas cuál es el fruto de la carne y se van a dar cuenta que todas estas cosas van de la mano con esto que estamos platicando. Otra de las cosas, hermanos, en las cuales nosotros puede estar basada esa decisión que podamos tener
Dice la segunda carta a los Corintios, vamos para allá, segunda a los Corintios, en el capítulo 4, dice así la palabra de nuestro Dios en el verso 16. Dice así, dice, segunda a los Corintios 4:16, dice, por tanto, no desmayemos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va degradando o se va desgastando, el interior empero se renueva día a día. Y aquí, hermanos, entonces nos damos cuenta que si nosotros queremos alimentar ese hombre interior, tenemos que hacer las cosas concernientes a ese ser interior. Y es ahí donde viene entonces, hermanos, algo que nosotros, si no podemos dominar, se puede convertir en algo que en un futuro no vamos a poder controlar, y eso se llama concupiscencia. Cada uno de nosotros es débil hacia ciertas cosas. Cada uno de nosotros sabe nuestra debilidad. Aquí no podemos decir que esto sea general, porque unos tienen esa debilidad para el dinero, otros para el alcohol en todas sus modalidades, otras hacia el sexo opuesto y ya muy depravados en el mismo sexo. Todo este tipo de cosas, hermanos, entonces tenemos que darnos cuenta que si no frenamos esa lucha que tenemos entre carne y sangre, entonces probablemente vamos a tener problemas muy, muy difíciles, pues que porque posteriormente no vamos a poder frenar los impulsos de esta carne y entonces vamos definitivamente a caer y a perdernos y no vamos a lograr tristemente el objetivo que nosotros tenemos plasmado. Entonces, hermanos, esa lucha constante entre carne y sangre, recuerden que la carne y la sangre no van a poder heredar el reino de Dios. Y esto es todas sus costumbres y todas las cosas que pudieran estar envueltas en este mundo pecaminoso. Entonces, no desfallezcamos, hermanos. A final de cuentas, si ustedes hacen un análisis, nos damos cuenta que una de las principales causas por las cuales nosotros no podemos estar al 100% con nuestro Dios es porque no hemos podido sujetar nuestra carne. Cuando nosotros, hermanos, sujetemos nuestra carne y todo lo que concierne, vamos a estar muy cerca del reino de Dios. Y eso, hermanos, pues es en base a las decisiones que podamos tener. Miren, en la actualidad, por ejemplo, nosotros decíamos, ay, hermano, pues empiezan a las 10 de la mañana en la iglesia, pero yo quiero quedarme acostadito otros 10 minutos. Al fin y al cabo, luego llegamos a la iglesia a las 8 y ni siquiera han abierto. Luego hemos llegado a la iglesia y empiezan tarde. Y a lo mejor preguntamos al ministerio, oye, hermano, ¿y por qué no empiezas a las 10? Pues es que no hay hermano. ¿Con quién vamos a empezar? Y ven que empieza un círculo vicioso entre no empiezo porque ellos llegan y ellos no llego porque no empiezan, pero aquí es esa decisión. Eso, bueno, cuando estábamos en la casa de oración, que en un futuro, primero Dios, vamos a llegar, pero ¿cuántas de las veces, hermanos, ahora por estos medios en los cuales nosotros estamos, hay veces que hasta nos cuesta trabajo conectarnos, agarrar nuestro teléfono y conectar o nuestra computadora y conectarnos? Si el culto empieza a las 10 de la mañana, nos vamos conectando a las 10:30, a las 11 y todavía ni con la vestidura que debe de o que merece el día de sábado. ¿Cuántas de las veces nosotros pues estamos todavía en pijama y mejor prefiero las transmisiones en YouTube y no en Zoom o en Google Meets o en Jitsi Meets? ¿Por qué? Porque si yo me conecto por ese tipo de cosas, me van a ver. ¿Qué tal si me piden prender la cámara y yo en pijama? No, 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 no. Mejor sigo las transmisiones por YouTube. Ahí sí nadie me dice nada. Y vean cómo esa decisión, hermanos, nos obliga a caer en ciertas acciones que de antemano nosotros sabemos que no están bien delante de Dios. Porque el hecho de que guardemos estos cultos en nuestros hogares no le quita lo santo al sábado. Y eso, hermanos, es una decisión personal. Ahí es donde decimos,
o donde nuestro Dios nos dice, yo te aconsejo que tomes para ti la vida. Y eso es lo que nosotros, hermanos, tenemos que tratar de hacer con todas nuestras fuerzas. Y así, mis hermanos, entonces nosotros avanzar para poder tomar buenas decisiones. Vamos terminando. Dice Deuteronomio en el capítulo 6. Dice este libro del Deuteronomio en el capítulo 6. Dice desde el verso 1 en adelante. Reconozco como cristiano, como hijo de Dios, que tengo que tomar buenas decisiones. Ahorita lo hemos comentado durante toda esta exposición de la palabra de nuestro Dios. Hemos pasado por ciertas etapas donde sabemos que nosotros como creación de Dios somos esa creación máxima de nuestro Dios. ¿Sí? Dice que nos hizo un poquito menor a los ángeles. Entonces, dentro de lo físico que Dios creó, somos su máxima. A final de cuentas, dice también el libro de los Salmos en el Salmo 2, que nosotros somos la herencia de Dios para Cristo Jesús. Entonces, como tal, debemos de luchar para poder estar de la mejor manera ante la presencia de nuestro Dios, tomar esas decisiones acertadas en base al conocimiento de la palabra de nuestro Dios. Y dice Deuteronomio capítulo 6 del verso 1 en adelante, estos pues son los mandamientos, estatutos y derechos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra la cual pasáis vosotros para poseerla. Ojo, no está nada más en que conozca los mandamientos de nuestro Dios, en que conozca de las sagradas escrituras. El ateísmo conoce de la palabra de nuestro Dios, pero hay un sentimiento muy diferente al que nosotros podamos tener. La diferencia entre uno y otro es para que los pongáis por obra. Quiere decir que cada palabra que nosotros conozcamos del Evangelio de nuestro Dios, cada conocimiento, cada texto que nosotros tengamos, cada enseñanza, tenemos que ponerla en práctica por decisión propia. Dice, verso 2, para que temas a Jehová tu Dios guardando todos tus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú y tu hijo, y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida y que tus días sean prolongados. ¿Quiero tener larga vida? ¿Qué tengo que hacer? Guardar los mandamientos de nuestro Dios. Que esos mandamientos, que la obediencia de estos mandamientos no alarga nuestra vida física, está por verse. La ley de nuestro Dios nos dice, no adulterarás. Y si nosotros andamos adulterando o fornicando por ahí con todos y medio mundo que se nos pueda atravesar, hay algo que la medicina ha catalogado como enfermedades venéreas. Esas enfermedades acortan o no la vida. Y no estoy hablando de una vida eterna, estoy hablando de mi vida física. Y nos damos cuenta que, por citar algún ejemplo, que el obedecer las palabras de nuestro Dios sí alarga nuestra vida, que si yo guardo la ley de la alimentación, me está nuestro Dios previniendo de un sinfín de infecciones, las cuales puedo adquirir por medio de estos alimentos que son impuros. Dicho sea de paso, hermanos, una de las teorías por las cuales se dio esta enfermedad del virus que ahora está padeciendo es por comer carne inmunda. Digo una de las teorías porque hasta ahorita no está confirmado. Pero nos damos cuenta entonces con estos dos ejemplos, y hay más dentro de las Sagradas Escrituras. La ley de la inmundicia del hombre y de la mujer nos está mandando leyes higiénicas, leyes que si no las cuidamos podemos también adquirir enfermedades, infecciones que a la postre pueden cobrarnos nuestra vida. Entonces nos damos cuenta que por esa decisión de guardar los mandamientos de nuestro Dios, sí estoy alargando mis días aún en esta tierra. Sigue diciendo, verso 3, oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra para que te vaya bien y seáis multiplicados como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres, en la tierra que destila leche y miel. Oye Israel,
Jehová, nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todo tu poder. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y has de atarlas por señal en tu mano y estarán por frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus portadas. Y será cuando Jehová tu Dios te hubiera introducido en la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que te daría en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, casas llenas de todo bien que tú no henchiste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que no plantaste, luego que comieres y te hartares. Mis hermanos, si nosotros entonces tenemos esta enseñanza y tomamos buenas decisiones en parte de esto, es que ese regalo de nuestro Dios lo estamos haciendo con responsabilidad. ¿Con qué propósito? Para nuestra propia salvación. Así que, mis hermanos, esta ha sido la palabra de nuestro Dios que en esta tarde hemos podido platicar. A tomar decisiones, pero con responsabilidad y siempre basadas en el conocimiento que es la palabra de nuestro Dios, en esa verdad. Que Dios los bendiga, hermanos, y bendiga su palabra en cada uno de nosotros. Paz a vosotros, hermanos.